Se cumplieron 2 años de la muerte sorpresiva del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, un hombre que marcó un antes y un después en la política. Nos acompaña el senador provincial por el Frente para la Victoria, Gustavo Oliva. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Y estamos con el consultor político Marcelo Miró. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Cuál es el análisis, senador? ¿Cómo se lo recuerda a Néstor Kirchner? Hay dos fases, por lo menos las que uno más o menos transita. Una la fase racional y la otra la emocional. Desde lo emocional, digamos, fue una pérdida, por lo menos muy importante para los que creemos en la política, que teníamos una visión de esa cosa que uno estudió en su momento, ¿no? Desde los griegos, el pensamiento colectivo, la polis, la mejor forma de organización social, es decir, o pasando después por politólogos más modernos, ¿no? Donde esa cosa del bien común, esa cosa de propiciar y desarrollar el bien común. Entonces uno efectivamente, emocionalmente y particularmente, a mí me tocó muy profundamente, porque creo que ese fue uno de los mejores políticos o uno de los mejores compañeros que tuvo la astucia y la picardía de que cuando llegó hizo lo que durante mucho tiempo militábamos y abrazábamos como cuestiones nobles, justas. Entonces emocionalmente es difícil referirme a una figura tan fuerte. Lo hago por ahí, digamos, imbuido de todas estas cosas, ¿no? De muchos recuerdos que tienen que ver con habitantes de la ciudad de La Plata, su paso por nuestra universidad, los compañeros que quedaron en el camino, la respuesta que, no sé, yo he tenido cuando mandé una carta en su momento diciendo que el Colegio Nacional había que restaurarlo, que el Colegio de Sábado y Favaloro se perdía, la mando un jueves y un domingo de la noche me llaman para decir que de la Secretaría General de la Presidencia, para decir, y yo no estaba con el kirchnerismo, que no me preocupara por el colegio porque el Colegio Nacional iba a ser de alguna manera salvado, porque había que cerrarlo prácticamente. Así que lo recuerdo de muchos lugares, por eso cuando vino después al Nacional y cumplió, emocionalmente. Y racionalmente creo que Argentina ha perdido uno de los líderes más importantes del último siglo y pico, ¿no? Y, Marcelo, bueno, ¿su postura? Bueno, yo como no comparto generacionalmente las emociones de la década del 70 y que yo la comprendo muy bien, ¿no? Porque digamos, quienes han sido parte de una historia, hay un componente emotivo que bueno, del cual no fui parte, pero sí yo, me parece a mí que digamos, hay como dos Kirchner. El Kirchner que asume como presidente y que agarra las instituciones extremadamente debilitadas, la democracia rengueando, con muchas dificultades, y que con un oído muy atento al reclamo de la opinión pública, plantea 4 o 5 cuestiones con mucha firmeza y logra reconstruir la imagen presidencial, el poder presidencial, la idea de que la democracia puede hacer cosas y es viable y la gente puede avanzar. Bueno, después hay otra parte de Kirchner que es que no se la adjudico a él solamente, sino se la adjudico a la mayoría de la clase política, que es cuando recuperan todo ese favor popular y se encuentran a cargo con todas las herramientas del poder a disposición y empiezan una serie de desaciertos que no comparto. Pero bueno, yo me quiero quedar con la primera parte. A mí me parece que, digamos, no quiero poner las disidencias que yo tengo con él, sin antes marcar claramente que él agarró el país en una situación muy débil y reconstruyó el poder presidencial y cierta credibilidad en las instituciones que fue muy importante. Senador, ¿tiene diferencias en la forma de gobernar con el actual presidente? ¿Néstor Kirchner? O sea, Cristina con su marido. No, yo creo que es una continuidad. Por eso dije Néstor Kirchner, Cristina con Néstor Kirchner. No, yo creo que
Esto es algo difícil a veces de comprender, por eso hice referencia a la construcción de ese matrimonio. Es más o menos, yo me recuerdo, y agradezco la pregunta, Sandra, porque a veces viene bien. Siempre se intentó poner una Eva más dura y un Perón más contemplativo. Siempre cuando aparece un matrimonio fuerte en política... Eso es cierto. Y aparte el mejor es el que murió, ¿cierto? Para ciertos sectores que conspiran contra el gobierno. Claro, siempre se trata de poner una cuña, porque no se entienden a veces los roles. Es decir, cuando ella era senadora se decía que era un títere de Cristina, cuando Néstor era presidente. Y ahora es al revés. Entonces me parece que es por ahí una lógica de buscar algo como para encontrar un defecto puede aparecer, vuelvo a repetir, en la figura de Perón y Eva la que iba al frente y Perón. Está todo conversado. Yo creo que son parte del mismo proyecto y creo que lo han desarrollado sin tener un criterio. Mire, yo tengo dos formas, creo lo veo a Néstor y a Cristina como líderes versus gobernadores administradores. Mientras el líder tiene mirada estratégica, es visto como un estadista, el gobernante administrador es un gobernante mucho más achatado, que tal vez sus topes o sus necesidades sean la eficacia y la eficiencia en gestión. Que no está mal ni está bien. Digo que es una categoría que por supuesto un gobernante líder la tiene, pero la supera en proyección. En esa construcción de superación, Néstor y Cristina era un matrimonio y una conjunción, por eso ella la presidenta cuando habla de él, está hablando, y siempre lo dice, como él como militante, en la construcción de esa cosa que tenía en la discusión en la cotidiana. Digo, a mí me pasa a veces, con mucha diferencia, pero cuando me pongo a hablar de educación con mi pareja, es decir, todos los días reconstruyo formas educativas alternativas, me imagino lo que debe haber sido ese matrimonio puesto en función política. Así que creo que no, que son roles, son etapas, y creo que la construcción y la idea del proyecto, es más, lo ha dicho la misma presidenta, que públicamente, que cuando le escribieron el discurso en la Asunción, Néstor, que lo había escrito la presidenta con Zanini, Néstor se lo volvió y dijo, no, esto no, yo no quiero, voy a decir otra cosa, es decir, hay una impronta propia del presidente, pero que, por supuesto, en todos los días uno va corrigiendo, midiendo y mejorando, en este caso con su pareja de presidente, es decir, a ver, ¿cuántos casos de... yo a veces decía, ¿no? Los hijos de los presidentes. ¿A qué se dedicó tu papá? Presidente. ¿Y tu mamá? Presidenta. Es decir, no hay muchos relatos en la historia de tener un padre y una madre presidente. Me parece que este matrimonio es eso, presidente, conductores y además, vuelvo a decir, líderes, porque esta es otra categoría también, no sé si va a dar el programa para hoy, pero que en algún momento hay que conversar, y en esta diferencia con los gobernantes, porque el líder fuerte, Mao, Fidel Castro, Perón, positivo sobre todo, ¿no? El mismo Alfonsín, cuando recupera la democracia, el liderazgo, no terminan con la territorialidad o en el fin de la Argentina, ni terminan con los mandatos constitucionales. El líder es líder. Perón, el primero en darse cuenta que tenía una restricción, fue Campo, dijo, usted tiene que gobernar, porque él era el jefe. Y a Alfonsín le pasó lo mismo con De la Rúa. Yo me acuerdo de las charlas de la construcción de la alianza con Chacho hablaba con Alfonsín, no hablaba con De la Rúa. Entonces digo, acá, en la construcción futura, por eso me anticipo, y en homenaje a Néstor, que me parece que lo que mejor hizo Néstor fue haber dejado una presidenta como Cristina, que le diera continuidad a lo que ellos fueron construyendo, en una visión estratégica. Por eso Cristina, a veces cuando dicen, algún gobernante, yo quisiera hacer, esperá, y esto lo digo yo ahora, tenemos que esperar todo porque vamos a ser un colectivo. Cuando uno es un colectivo y hay un liderazgo, espera que el director técnico de alguna manera diga cuándo entrás, cuándo salís, porque si no, todos nos autoconvencemos de que somos rubio, alto, de ojos celeste, y no es así, sobre todo cuando hay una conducción de algo masivo, de masas, de movimientos o de partidos fuertes, ¿no? Marcelo, Igual, ¿para vos sí hay diferencias en la forma de conducir la política? me parece a mí que no veo diferencias entre uno y otro. A mí me gusta analizar un poco más objetivamente las cosas. Me parece que hay sí diferencias en cómo encaran las cosas los dos en función de las circunstancias que viven. Es decir, Kirchner, cuando Menem, y en esto yo coincido con él, le deja esa trampa del 22%, sale a buscar legitimidad. ¿Cómo es la mejor forma de buscar legitimidad?
escuchar lo que la gente reclama. Entonces, la deuda, la Corte Suprema, las audiencias públicas para los jueces en la Corte Suprema, digamos, él tiene una serie de iniciativas que son muy claras y que van en consonancia con lo que la sociedad reclama. Después hay un cambio en el gobierno y un cambio en la actitud con relación al poder y al proyecto político, y que yo lo veo a partir de que ganan las elecciones legislativas del 2005. Desde el 2007, no, 2005, Cristina, senadora en la provincia de Buenos Aires. Ahí ya veo un cambio. Ya, digamos, las prioridades pasan a ser otras. Y las prioridades, como siempre, como dice un filósofo anarquista, toda conducción tiende a recrear condiciones de privilegio y a quedarse donde está. Entonces ahí empiezan los desacoples y los grandes desaciertos de Néstor. Por ejemplo, el monopolio mediático que tenemos hoy en la Argentina es un gran desacierto de Néstor Kirchner, con 2 decretos: la renovación automática de la licencia de todos los medios de comunicación y Cablevisión. ¿Qué pasa después? Obviamente, con el monopolio no se puede negociar, porque el monopolio quiere siempre más. Tienen la diferencia que tienen la confrontación del campo, pierden la elección y de la derrota electoral retoman la iniciativa política, que es lo mejor de los Kirchner. Cuando están acorralados, como decía Perón, la gente es buena, pero si la vigilamos mejor. Tienen la minoría, recuperan la iniciativa política, matrimonio igualitario, ley de medios, digamos, y un conjunto de iniciativas que en minoría retoman ellos la conducción política del país. Ganan las elecciones con el 54%. Volvemos a las andadas. Está bien, yo no sé, ¿no? Yo digo, Actitudes inteligentes. Yo tomo café con crema, té con crema, qué sé yo, no sé. Yo creo que ahí no podemos mezclar, me parece a mí. Yo creo que hay desarrollos políticos que tienen que ver con la historia y los momentos. Y ahí sí coincido. Yo creo que hay distintas etapas. Y lógicamente, vos cuando confrontás vas viendo de qué manera vas articulando, y es cierto lo de los 2 decretos, y es objetivamente cierto, pero tiene que ver con las etapas del momento. El momento estábamos saliendo con la 125, se estaba... No, pero los 2 decretos son después de ganar las elecciones legislativas de Cristina. No son en la derrota, son en el triunfo, no son en el 22%. Pero vos haces son en el 45% de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Pero está bien, pero están... No, pero siempre se encubre, los errores de Néstor se los encubren la debilidad política, y los peores errores los hizo en la mayoría política, con la gran legitimidad popular. Es una interpretación que puede correr. Yo lo que digo es que vos no podés abrir un frente, en todos los frentes en forma simultánea. Es decir, y tuvieron la habilidad justamente de dar una demora en función del proyecto que vos estabas en carpeta. Esto es, la política en definitiva es, vos vas poniendo distintas cosas en los anaqueles y vas tomando de acuerdo a las posibilidades de resolver las tensiones sociales. No podés jugar como un autito chocador y pelearte con todos. Por eso cada cosa llevó su tiempo, cada situación fue resuelta. La 125 y el golpe o el pregolpe ganadero no fue una cosa menor. Argentina, 4 personas cortaron un camino y estaba multicanal enfocando. Bueno, es decir, acá, ¿pero por qué? Porque ya se veía que el camino a desarrollar con respecto a los multimedios era un camino que venía post enfrentamiento con los sectores del campo, no antes. Si se daba antes, no se podían hacer las cosas que estaban antes. Vos podés decir, ¿me gusta esa estrategia o no? Pero yo lo que digo, fíjate que hace un rato hablaba de un plan estratégico, en el plan estratégico la prioridad no era esa, la prioridad primero fue, y por eso te digo lo de la mezcla, Kirchner pensaba el matrimonio igualitario en el 2001, después se hizo igual, y hay reportajes viejos que recoge a veces 678, donde se muestran claramente que Kirchner venía, y hay una coherencia entre lo que planteaba en 2001-2003 a lo que hizo después cuando fue gobierno. Ahora, cada cosa guardó un lugar estratégico, no empezó por el matrimonio igualitario, empezó por anular las leyes de obediencia debida y punto final para poner a los milicos en su lugar, que son las cárceles. Esto es lo que empieza de lo mayor, quien puede lo más, puede lo menos. Empezó por arriba, después siguió con el campo y después siguió con los medios. Y después va a seguir con todas las otras cosas, que evidentemente, para las políticas de inclusión que pretende la presidenta y que construyeron ese proyecto juntos, los otros sectores no te aplauden, te cacerolean, te hacen leer las locuras que te hacen, porque además, internacionalmente, te digo, y esto hace poco vengo a la cumbre en Perú de la CELAC, Unión Europea, Argentina es un modelo que se está estudiando, y yo creo que vos sos un estudioso de esto, y sabrás que no estoy mintiendo,
el mundo están observando cómo se desarrolló. Miren España, 25% de desocupación, parece un dato menor. Ahora, para que hoy nosotros estemos en 6.7, 6.8, no sé cuál es el puntaje exacto de desocupados, es que hubo toda una estrategia, que a veces es más, podés decir, mirá, yo en eso hubiese priorizado tal cosa, obviamente, pero el tipo que tiene la mirada justamente de liderazgo va observando los distintos movimientos y dice, bueno, ahora voy con esto o ahora voy con lo otro. A veces te puede salir bien, a veces te puede salir mal. La 125 fue un costo altísimo que tuvo la sociedad, porque a veces no se podía explicar, por eso hoy critican a Cristina por el uso de la red nacional o de la televisión. Ahora, si no explica, después aparecen los multimedios, ¿no? Todos los grupos hegemónicos mostrando lo que quieren mostrar. Y la cadena nociva de televisión la arman ellos. Entonces, cuando la presidenta publica y dice, esto se hace, bueno, al menos, me parece ventajoso, que la gente critique eso y no si compra una cartera Louis Vuitton o todas esas pavadas que a veces se escuchan en el medio pelo, como diría Jaureche, social, cuando no hace a la centralidad ni a la sustantividad de ninguna decisión política. Entonces digo, frente a gobiernos que han emancipado la educación, el conocimiento, por ejemplo, vengo de esta cumbre y no podían creer que nosotros tuviéramos Tecnópolis, todos los países de Latinoamérica dicen hay que difundir la ciencia, bueno, en Argentina se llamó Tecnópolis. Cuando vos comentás lo que es Tecnópolis, dices, pero es fantástico, ¿qué pasa? Cuando vos decís que Argentina hoy, no es informe del INDEC, tiene, miren, el 6.47 del Producto Bruto Interno y el mayor índice de inversión en escuela primaria y secundaria, $2.683 anuales alumnos, no lo pueden creer. Ahora, no lo dice Moreno, que tanto le critican, lo dice la CEPAL. Estamos a $1.000 más del modelo chileno, que prácticamente la educación pública no se hace cargo. Y esto lo dice la CEPAL. Entonces, todas esas cosas hacen el modelo. Ahora, para llegar a tener $2.683, el primer acto de gobierno de Néstor Kirchner fue a terminar, me acuerdo, por eso el homenaje de la educación, que hacía 2 días que había asumido y resuelve con Marta Maffei, insospechada del Partido Justicialista, y Daniel Filmus, el tema en Entre Ríos de 72 días de paro. Ese era Néstor Kirchner, era pensamiento, acción, intransigencia, vehemencia y estrategia. Bueno, por supuesto, Mario, vos podés decir, a mí me hubiese gustado otra cosa, fenómeno, pero ese era el envoltorio y la presentación, no había un desdoblamiento en su personalidad, todo lo contrario, uno puede gustarle o no gustarle. A los educadores sabemos que lo que hizo, y la ciencia y la técnica en Argentina, no lo hizo nadie. En 60 años vamos a poner los números que querramos sobre la mesa. Y este es el compromiso, y como educador lo digo, muchas gracias Néstor Kirchner por haber jerarquizado y posicionado la educación como nunca nadie lo hizo en la historia. Muchas gracias. No, gracias a vos. Pausa, ya venimos.